Hola. Hola, soy el primero. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué dices? Hola, ¿cómo están? Hola, buenos días, profe. ¿Qué cuentan? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Está como los demás, profe? ¿Qué? ¿Esa ropa como los demás? ¿Como mi hermano? No. No sé rapear. Me gusta el rap, pero no sé rapear. No, sí, ya no me... A ver, Gabriel Landa, Andrés Apúrate, Joaquín. Valenzuela, Buen día, Joaquín profe. Sumi. Buen día, ¿cómo están? Les voy a ir anotando. Aquí estoy viendo sus nombres. Tengo que almorzar. Mira, ve que soy Buen primero. día, Tiago Portocarrero. Ya tengo que almorzar. Téngame un poco de paciencia, vamos a hacer la clase rapidito y de ahí pueden ir. Ok, por favor. Dasha Chacón. Casi me mato. ¿Cómo no puedo entrar? La entrevista. Mira, Monse. Y ya. Bueno, estamos los que estamos. Mira, Chacón, decirme conectado. Tenemos que copiar lo que va a escribir. Tienen que prestarme atención y luego vamos a... O sea, luego van a tener el video y el PDF para copiar. Ahora, lo que le decía a tu mamá, Dasha, es que tú estás en el paralelo A y ella quería que te conectes al B, pero yo le dije, estamos en una lección más avanzados en el B. Así que lo que te conviene es ver el video de YouTube de la lección de hoy con el A, que ya está en YouTube. Ya les mandé al grupo, pueden verlo ahí, porque esa es la lección que te falta a ti. Profe, ¿Cómo estás, Joaquín? ¿No? ¿O me salgo? Yo creo que mejor te sales, Dasha, porque no es la misma lección la de ti. Entonces, yo te digo, antes de salirte, anda al grupo de WhatsApp o de Hangouts y de ahí sacas el link del PDF y del video. Ya les he mandado. Esa es la lección que te toca ver a ti. profesor, Ya, chao. Ya, chao, chao, Dasha, que estés bien. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Qué me quieres decir? profe, a veces usted no manda el PDF. ¿Y dónde podemos encontrar? Siempre mando el PDF y el video, Pero los no dos aparece, links. No se te ve, profe. No se me ve, pero porque ¿No no se le nos ve puedo a nadie. preguntar algo al Tiago? Joaquín, Profe, espérenme. ¿Qué más? Joaquín, ¿cuál es la que te ha faltado? ¿Cuál no has encontrado? No te escuchamos. Sí, te he muteado, Joaquín. ¿Puedes desmutearte para decirme qué lecciones te han faltado? ¿Qué? Joaquín. Profesor, no he encontrado las 22. La lección 22 no me ha aparecido. Ya. Bueno, yo lo he mandado la semana pasada. Qué raro. Te lo puedo volver a mandar, pero en los grupos yo los he mandado. Sí, a mí también no me llegó. No les mando, por si acaso, nunca les mando personalmente, porque sería demasiado. Les mando a los grupos. Ahora, a veces hay gente que no se fija ese rato y después me vuelven a pedir y les mando en esos casos, pero me tienen que avisar. Pero bueno, te voy a mandar la 22 otra vez en cuanto salgamos de esta sesión, Joaquín. Sí, Monse. Vamos a avanzar la entrevista. Es como... Va a haber dos partes. ¿Cuántas partes hay de la entrevista? Hola, profe, Van una a haber dos. pregunta. Sí, Jazmín. ¿Estoy en el cuarto A o no estoy en el cuarto? Jazmín, estás en el cuarto A, este es el cuarto B. Así que la lección tuya era en la mañana. Ya está el video colgado en... Sí, Una dime. preguntita, profe. ¿Me podría arreglar el apellido? Es que está con Ayala. No, yo lo tengo como Ajata. Ah, sí, no. Pero empieza Sí, con yo A. también, Ajata Jazmín. Empieza con A, entonces estás en el paralelo A.
La lección del A ya está colgada en el YouTube porque la hemos pasado más temprano. Entonces tú tendrías que salirte, Jazmín, y ver el video de YouTube que ya está colgado. Ya está en el grupo el link. Oye, pero ¿a qué hora lo pasó, profe? Bueno, yo lo he subido, te digo ahorita, hace como unos 15 o 30 minutos más o menos. Está en el YouTube, pero ve en el grupo de WhatsApp y en el de Hangouts. Ahí está. No te escucho bien. Ya, está bien, gracias, profe. Ya, no hay de qué. Número que me diste. Ahora sí, arranquemos. Ya, lección 23, la entrevista parte 1. La fecha de hoy es 25 de mayo. Empecemos. ¿Para qué sirve una entrevista? Entonces, una entrevista es un diálogo entre dos personas en donde una persona hace preguntas y la otra responde las preguntas, ¿ya? Eso es básicamente cómo funcionan las entrevistas. Alguien pregunta y alguien responde. Es una forma de conversación. Ahora, generalmente las preguntas ya están preparadas con anticipación. Eso dice aquí. Generalmente hay que preparar las preguntas antes. Pero improvisar en pleno diálogo a veces puede ser muy útil. Hoy día es 25. Pero dice improvisar. Entonces, para hacer una entrevista, si queremos hacer una entrevista, tenemos que preparar nuestras preguntas antes. Tenemos que averiguar qué queremos preguntar, o si es que es alguien famoso, la persona que vamos a entrevistar, entonces podemos averiguar cosas antes para preguntar a propósito de esos temas, justamente. Pero ya después de haber preparado, cuando estamos charlando, no tenemos que mantenernos rígidos o rígidas en nuestras preguntas. Podemos improvisar un poco dependiendo de cómo se desenvuelve la charla. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, ¿para qué sirve una entrevista? Bueno, sirve para investigar cosas. Puede ser muy serio su tema de la entrevista. Puede ser para investigar un crimen, digamos, ¿no? ¿Con quiénes estaba esa noche usted? Digamos, ese tipo de preguntas son de investigación policial, casi. O para investigar una noticia también, si es que somos periodistas, entonces tenemos que averiguar sobre alguna noticia y podemos hacer preguntas, pero ya son de otro tipo. O simplemente para conocer mejor a alguien, digamos, ¿no? Que queremos saber más sobre, qué sé yo, nuestra familia, algún familiar, podemos hacer una entrevista privada, digamos. O averiguar cosas para preparar un reporte. Digamos que yo quiero averiguar sobre la historia de los supermercados en Bolivia, digamos. Entonces, ¿a quiénes vamos a ir a preguntar? A las personas que tienen supermercados, pues, porque ellas son las que saben. Entonces, en ese caso, hacemos nuestra entrevista con alguien que está involucrado en el tema que nos interesa. ¿Ya? Entonces, puede servir para varias cosas la entrevista. Y vamos a seguir un poco con eso ahora. Entonces, sigo a la siguiente. Como les digo, PDF y video, eso va a llegar después, con eso pueden copiar. Entonces, ¿para qué es útil una entrevista? Ahora vamos a poner no tanto para qué sirve, sino en qué áreas del trabajo, de la vida, nos puede servir. ¿En qué tipos de trabajo? Si sirve para investigar noticias, entonces puede servir para el periodismo, ¿no ven? Puede servir para el periodismo. Si soy periodista, puedo investigar y una de mis maneras de investigar, no la única, pero una de ellas es la entrevista. ¿Sí? Estaba copiando lo que antes ha puesto. Ah, ya. Avi, como les decía, les va a llegar el PDF y el video, entonces lo tienen que copiar. Claro, entonces ahorita no hay que copiar nada, ¿no? Sí, solo préstenme atención, por favor. Sí. Ya, entonces, sirve para el periodismo, sirve también para la policía, o si quieren aquí podemos poner para los detectives. Gente que investiga crímenes o problemas así serios que tienen que ver con la ley y con gente que rompe la ley y esas cosas. También sirve para el cine documental. Digamos que yo quiero hacer un video de YouTube sobre la historia de... A ver, ¿qué youtuber les gusta? ¿Nutrix? A mí me gustan muchos youtubers. Los de las canciones me encantan. Los de las canciones, ya. Tengo uno bueno.
A ver, pongamos, digamos, hola, soy Germán, que es el conocido de todos. ¿Me ven? Sí, ya lo veo. Ya. Bueno, Entonces, yo ni lo conozco, ni sé quién es. Conozco Yo ni sé qué es eso. ya. Yo también no sé, chócale, Abby. Ya. Entonces, escúcheme, tal vez no ubican porque ustedes son bien jovencitos y jovencitas y hola, soy Germán ya es un poco más antiguo, pero el señor Germán es una persona que tiene más o menos mi edad y que, si no me equivoco, es de Chile y subía videos desde el principio de que existe YouTube y es bien famoso en Latinoamérica, ¿ya? Hace bromas, hace ese tipo de cosas. Ahora, no importa eso, lo que importa ahorita es lo que les voy a explicar a continuación. Si digamos yo quiero hacer un documental, así como un programa de tele, sobre la historia de cómo este señor Germán se ha dedicado a hacer videos de YouTube, entonces puedo hacer un documental donde yo hago una entrevista y filmo la entrevista. Entonces, como estoy filmando con una cámara las preguntas que hago en mi entrevista, luego eso lo puedo poner como parte de mi película. Entonces, también sirve, miren, tiene desde periodismo hasta, por ejemplo, averiguar la historia de algo, de lo que yo decida, cualquier tema, y se puede volver eso una película, por ejemplo. ¡Wow! Como Auronplay. Como sí, más o menos, pero Yo sé depende una del... que es documental, como usted está diciendo, es la vida de Michael Jackson. Se filmó hace muchos años antes de que yo naciera. ¿Sabía que Michael Jackson murió 2 años antes de que yo naciera? Ah, sí, no, no sabía. ¿Qué año naciste, Abby? 2011. 2011, wow. 2010. Ustedes sí que son... 2011 yo también. Tócale. Yo he nacido en 1990. Ya, sigamos. La Hannah. Entonces, tiene razón, digamos. Hay películas, por ejemplo, La vida de Michael Jackson. Entonces, ahí podemos fijarnos en algo, digamos. Las películas generalmente que nos explican cómo era la vida de este señor famoso, generalmente de personas famosas, son documentales. Y para armar esos documentales, una de las cosas principales que utilizan son las entrevistas. ¿A quiénes entrevistan en esos casos? Por ejemplo, en Michael Jackson, gente de su familia, gente que trabajaba con él. Siempre se trata de acercarse a las personas que saben más del tema, digamos, porque a esas personas te van a poder responder buenas preguntas. ¿Sí, Abby? Profesor, también hay algo que yo sé, como la muerte de Michael Jackson, que es un caso policial y un documental, porque sabe que primero no sabían cómo, pero dicen que Ujú. el que lo estaba cuidando o fue al baño y de repente ¡zas! Murió. ¡Qué muerte tan rara! Sí, es Le verdad, faltaba ¿no un ve? poco de oxígeno Sí, y es eso un le pasa caso. por También no realizar digas operaciones Freddie en la Mercury. cara. Sí, Profe, ¿perdón? Profe, también hay una leyenda Decida. de Michael Jackson, que hay un espíritu de él que se llama Anchiwaki. sí, y eso Claro, como es su una canción. broma. Es que hay una una canción que broma. dice, Mira, Are you okay? Are you okay? Y no entendieron bien. Y Es le que dice que un pusieron señor Are había you hecho una estatua okay? de él y le salió mal y luego dice que le crecieron Ya. los ojitos y me cago. Está bien. Creo. Sí, yo tampoco creo, Tiago, pero a ver, de todos modos es importante tener todas las cosas que se pueda averiguar. Me parece bien que les esté interesando el tema. Lo que nos importa aquí es, las entrevistas sirven para averiguar cosas, ¿ya? Y ya que sirven para averiguar cosas, entonces tenemos, o sea, las personas que entrevistemos nos van a poder responder un sinfín de cosas. Y nosotros tenemos que, y nosotras, tenemos que comparar la información, tenemos que investigar a fondo, preguntar a muchas personas, no solo a una, o preguntar hartas cosas, porque tenemos que averiguar qué de las respuestas es verdad y qué no. No siempre nos responden la verdad, tenemos que saber distinguir. Entonces puede haber buenas respuestas y malas respuestas. Depende cómo hacemos nuestra entrevista. ¿Sí? Hola. Les he Sí, muteado profe. por si acaso.
Allá. Ya, muy bien. Entonces, ahora, ¿quiénes participan en la entrevista? Esto es lo mismo que decía en la definición de arriba, ¿ya? Hay dos personas. La persona que hace las preguntas, la persona entrevistadora, y la persona que responde las preguntas, la persona entrevistada. Ahora, puede haber varias, digamos. Puede haber una entrevista uno a uno, que quiere decir yo, digamos, me siento frente a otra persona y le hago una entrevista. Pero puede ser una entrevista pública. Por ejemplo, las del periodismo generalmente son públicas, como digamos el presidente o en este caso la presidenta hace una conferencia de prensa, se llama, y van muchos periodistas a entrevistarla y todos le hacen preguntas a la vez. Como es una señora muy ocupada, entonces solo les da 15 minutos, digamos, a todos los periodistas y con eso ya ellos tienen que aprovechar su tiempo, hacer todas las preguntas que puedan y listo. Entonces, en ese caso es una entrevista con hartos entrevistadores y una sola entrevistada. ¿Sí? ¿Alguien me quería decir algo? Profe, en mi computadora no hay la función de poner la mano arriba, así que voy a hacer así. Ah, ya, Yo dime nomás. sí. También, o sea, me estaba diciendo quiénes son los que participan. O sea, sería el emisor y el receptor. Es buena tu pregunta, Montserrat, porque claro, la entrevista es una manera de conversar y podemos conversar de miles de maneras, ¿no ve? Y siempre que conversas, mandas un mensaje y la otra persona recibe ese mensaje, ¿no ve? Y por eso hay un emisor y un receptor. Sí, pero... Entonces, si ese mensaje es una pregunta, puede ser una entrevista. Pero entonces, sí, hay un emisor y un receptor, pero más exactamente, para ser más precisos, hay un entrevistador y un entrevistado. Pero igual, sí, o sea, porque se están comunicando, entonces sería una comunicación. Sí, tienes razón. Por eso, se están comunicando y por esa razón hay un emisor y un receptor. Pero hay gente que no se hace preguntas y de todos modos se está comunicando. Entonces, para ser más específicos, tenemos que decir, se están comunicando, sí, pero no cualquier cosa se dicen. Lo que se dicen son preguntas y respuestas. Entendí. Ya, genial. Pero es una buena pregunta. Entonces, a ver, espérenme un ratito, continuemos. Ya, ejercitemos la lectura. Aquí hay 3 preguntas y hoy día vamos a leer bastante para ver cómo vamos en eso. Entonces, vamos por favor a la página 69 del libro. ¿Qué página, profe? 69 del libro. Ok. Profe, un rato voy a ir a traer el libro. Ya está Sí, bien, Luciana. también. Está bien, Tiago, Luciana, les espero. Profe? Esperemos un ratito al resto y yo les voy a ir diciendo les voy a ir diciendo sus nombres y cada quien lee un párrafo, ¿ya? ¿65? 69. ¿Sí está, profe? Ya. Luciana, ¿estás ahí ya? Esperemos Profe, un yo ya ratito. estoy ahí. Ya. El Tiago también dijo que ya está ahí. La Luciana es la que nos ha dicho que iba a traer su cuaderno, su libro. Entonces lo esperaremos un ratito. Yo también lo tengo. Ya. Quienes ya lo tienen, gracias por estar más preparados y espérenme simplemente. Ahorita vamos a arrancar. Yo les voy a ir diciendo sus nombres para que leamos. Profe, es que mi celular se me ha apagado. Sí. He visto que ingresaste otra vez. Ya. Perdón, les he vuelto a mutear para que podamos tener un poco de calma. Luciana, ¿qué tal? ¿Ya estás con tu libro? Sí, profe. Súper. Entonces, puedes ir yendo a la 69. Mientras tanto, yo le voy a decir a la primera persona para que nos lo lea. Ya estoy ahí, profe.
Genial, listo. Entonces, Tiago Portocarrero, primero que nada, todas las personas van a leer, no se preocupen. Léenoslo, por favor, Tiago, el primer párrafo. Profe, ¿qué página es, perdón? Es la 69. Tiago, ¿qué tal? Te esperamos. Rosalba Guzmán es sin duda una de las escritoras más queridas de nuestro país. Si bien ha escrito para diferentes públicos, es conocida sobre todo por sus obras destinadas a niños y jóvenes. El jueves 21 de julio de 2016 en la... ¿Ahí? Porque No, hasta el punto aparte, que es cuando dice dicha entrevista. Falta todavía. Llamaremos entrevistadores. Tuvo un encuentro. No, te has saltado. Por favor, continuaremos mejor desde el jueves 21 de julio de 2016. Por favor, Tiago. En la ciudad de La Paz, Marina Sánchez Vila, a quien en adelante llamaremos sobre la vida y la obra de esta... No. Llamaremos entrevistadora. Entrevistadora tuvo un encuentro con Rosalba, en el cual ambas conversaron sobre la vida y la obra de esta entrañable cochabambina. A continuación, Profe, ¿cómo se lee eso? Extractamos Los puntos más importantes de dicha entrevista. Ya, súper, gracias, Tiago. Entonces, a continuación, escuchamos a Josie Salinas leer lo que dice entrevistadora. Entrevistadora. Rosalba Guzmán. Es escritora, psicóloga, maestra, actriz, docente y mamá. ¿Pero qué es Rosalba Guzmán? Esencialmente. ¿Quién es Rosalba Guzmán? Esencialmente. ¿Ya? Pero está bien. Lo que quiere decir esencialmente es ¿quién es en el fondo Rosalba Guzmán? Eso está preguntando, ¿ya? A ver, a continuación escuchamos a Joaquín Sumi decirnos lo que dice Rosalba Guzmán. Rosalba Guzmán, RG. Uy, esa sí es una gran pregunta. Bueno, yo creo que Rosalba Guzmán es una mujer que tesora la felicidad, y la felicidad es acercarse lo más posible al espíritu infantil que por siempre un ser humano lleva dentro. Ya, gracias. Por favor, les voy a pedir que se fijen bien las palabritas, ¿ya? Esencialmente, o en tu caso, Joaquín, atesora la felicidad. Pero ya, está bien, sigamos. Anto Rico, ¿nos puedes leer la siguiente? Anto Rico, ¿estás ahí? Creo que se ha cortado. Profe, yo puedo... Démosle un chance a Anto Rico, a ver, espérenme. No, se le ha cortado su compu. Ya. No, ella tiene tablet. Sigamos entonces con Andrés Valenzuela, por favor. ¿Ellos? Sí, Dice, la materia prima con la que trabaja un escritor son las palabras que son las palabras, como trabaja con ellas.
Ya, muchas gracias, Andrés. Ahora escuchemos a Montserrat. Gracias. Dice Rosalba Guzmán. Depende. Cuando escribo para adultos, las palabras son consuelo del alma. Consuelo del alma. Cuando escribo para niños, son un juguete, el más divertido, con el que me puedo distraer horas. Un juguete que me llena de dicha, para niños. Escribo riendo con emoción y placer. Ya, gracias, Montserrat. Entonces, la señora, al parecer, su trabajo es escritora, ¿no? Ya nos estamos enterando de cosas poco a poco. Luego de Montserrat, escuchamos a Luciana, por favor. ¿Pero de qué color me sale? La materia prima. No, sería la siguiente E que dice antes de escribir. La 20. Sí, más o menos la Para 20. niños escribo riendo, con emoción y placer. Antes de escribir un libro, ¿lo tienes pensado en todos sus detalles o la historia se va armando a medida que escribes? Ya está ahí, gracias, Luciana. RG, el siguiente. Otra vez damos la vuelta, por favor. Tiago Portocarrero, de nuevo. Nunca en todos sus detalles hay una idea que surge para que algo suceda en la historia. En ese momento sé cómo va a comenzar, pero no cómo termina. Son los personajes los que me van dictando qué escribir. Ustedes dirán, esta escritora está loquita. Y a lo mejor tienen razón, ningún escritor es totalmente cuerdo si uno no se deja llevar por las palabras, si no confía en ella, no puede escribir literatura. Ya. Gracias, Tiago. Continuaríamos en la 70. La siguiente persona otra vez es Josie Salinas. Uy, sí que es largo este. Sí que es largo, sí. Josie. Ha sido una entrevista. La revista infantil Chasqui, que fundaste en 1983 y que dejó de publicarse en 2001. Tuvo un gran impacto en los niños de esa época. ¿Cuál fue tu motivación para llevar adelante la revista? Ya, gracias. Joaquín Sumi, te escuchamos en RG. Ya. Estás tocando una fibra muy sensible de mi vida. Durante 9 años fui responsable de la redacción de las revistas. Esa época de mi vida se la dediqué entera. Podríamos decir que me convertí en el Chasqui. Era una época en que las personas mandaban cartas escritas a mano por el correo. No había internet. Chasqui era una revista que leían niños de colegios, fiscales y particulares, de escuelas urbanas y rurales, en todo en el país, y que también era leída en el exterior. Entonces llegaban muchas cartas de niños con comentarios, cuentos inventados, poemas, adivinanzas, recetas, o lo que se te ocurría escribir.
La revista respondía a cada una de esas cartas y las reenviaban a sus direcciones a las escuelas de donde vivían. ¿De dónde venían? Sí, gracias, Joaquín. Ya, ahora escuchamos a Anto Rico. ¿Ya estás con la tablet funcionando? Profe, Ann, después de lo que ha leído el Joaquín, sigue un párrafo más. ¿El 35? No, sería un poquito más abajo del 40. 35 sería abajo. Amaba de Chasky, eso dice. Debajo del 40. amaba de Chasky la posibilidad de trabajar en equipo. Chasky no era una revista comercial. Como principio, recuperaba el valor de la vida de los niños, su cultura, sus problemas, sus alegrías, sus fortalezas. La revista era divertida, pero a la vez profunda en sus mensajes. Ya, buenísimo. Gracias, Ann. Ahora, Andrés. ¿Qué tendría que suceder para que Chasky vuelva a salir a la calle para los niños? De hoy. Sí, gracias, Andrés. Continuamos ahora con Montserrat nuevamente. ¿Me toca? Sí, te toca, Montserrat. ¿RG? Sí, LG. Hoy. El Internet sustituye las redes de ayer. Recientemente pasó algo maravilloso. 2 lectoras de Chasky, niñas, entonces y ahora adultas, decidieron recuperar la revista y transcribir mucho de su contenido en esta página web que todavía está en construcción. http El Chasky sigue corriendo. Chasky sigue corriendo. ORG. Mi mayor deseo es que este sea un Chasky que escuche a los niños de ahora, les brinde valores y los divierta y les dé la oportunidad de escribir. Eso espero, que no pierda de su esencia. Ya, gracias, ¿Has Montserrat. visto dónde están fabricando esas revistas en Cochabamba? Sí, ya. No, nos está comiendo el tiempo. Continuemos. Ahorita vamos a discutir un poquito sobre lo que estamos leyendo. Avi, me he saltado tu turno, pero espérame. Vas a ser tú la que cierre, ¿ya? Primero escucharemos a la Luciana. Luciana. La bruja de los cuentos ha sido traducida al alemán. ¿Qué hace a este libro interesante para niños de otras partes del mundo? Ya, gracias, Luciana. Y Avi, te escuchamos. R.G. Hay muchas situaciones graciosas, divertidas, tristes y alegres. En esta novela, que finalmente nos muestra que la fantasía trasciende los límites geográficos y que el ser humano siempre podrá recuperar el espíritu de los pueblos a través de sus mitos, leyendas y cuentos populares. Punto. Ya, muchas gracias. Hasta ahí está bien. Muchas gracias, Avi. La única corrección que te haría, está bien tu lectura, la única corrección que te haría es que no tienes que mencionar las comas y los puntos. Solamente los marcas con tu voz como silencios, pero no los tienes que decir. ¿Ya? Pero es que para que se den más cuenta. Claro. Es que yo tengo medio corridito. Así. Ah, ya. Entonces te estás ayudando Por eso digo coma, punto, para que siga leyendo corrido y no pierda el ritmo. Por eso digo coma y punto, ya sabe. Ah, ya. Está bien leer corridito, pero puedes, practicar lo que te digo de las pausas en silencio.
Profe, tenemos 4 minutos. Sí. Estoy atento a eso. Gracias, Tiago. Practicar con las pausas en silencio y te apuesto que va a adquirir un buen ritmo tu lectura. Ya, a ver. Entonces, lo dejaremos ahí un ratito para que podamos continuar con nuestra pantalla y Nos nuestra falta una lección. hoja. Sí, exacto. Entonces, nos alcanza, ¿ya? ¿De qué trata el texto? De una escritora que le gustaba escribir para niños y adultos. Y Ya. jóvenes. También. Y viejito. Se dice mayores. Y bebecitos. Sí, También. Pero al parecer, Niños al también. parecer su tema principal son los niños, ¿no? sí. Lo dejaremos en eso, para tener subtemas. ¿Cuáles son subtemas? A ver, ¿qué temas más chiquitos hay en el texto? Por ejemplo, podrían ser las... Le hace preguntas muy personales, digamos. puede ser, pero, o sea, ¿de qué hablan? No estamos preguntando todavía. O sea, habla de que, o sea, cómo fue una escritora tan exitosa. Ya, estoy esperando que me respondan algo un poquito más concreto, como por ejemplo, ¿qué se llama la revista que dice que publicaba hace tiempo? Chasqui. Y en Cochabamba dice que están haciendo una página web donde esta revista sigue siendo vigente. Ya, la revista Chasqui, ¿no ven? Ujú. Ese es un ejemplo de subtema, ¿ya? Es un tema chiquito que mencionan de lado. ¿Qué más podría ser? ¿Hay algo más? También mencionan otro libro al final. Lo último que nos han leído Luciana y Abigail. ¿Qué sería? La bruja de los cuentos. Ya, exacto. Al parecer entonces, Chasqui y también puede ser... La una bruja novela. de los cuentos. La bruja. Chasqui y la bruja de los... Un libro que fue traducido al alemán, ¿no ven? Que se llama La bruja de qué? La bruja de los cuentos. Correcto, La bruja de los cuentos. Entonces, con eso ya tenemos 2 subtemas. Nos falta poquito tiempo, no se desesperen, ahorita vamos a terminar. ¿Quién ha sido entrevistada para este texto? ¿Cómo se llama la señora? ¿Entrevistadora? No, ¿quién ha sido entrevistada? Perdón. Entrevistada. Rosalba Guzmán. Muy bien, Rosalba Guzmán. Rosalba Guzmán. Rosalba Guzmán, exacto. La respuesta está en la primera página, ¿no ven? Otra parte del libro dice la Rosalía. No, Rosalba no, dice Guzmán. Rosalba. Alba dije. Ya, por favor, no pierdan la concentración. Tenemos que terminar esto antes de que nos coma el tiempo. Ya, entonces con eso tenemos más o menos comprensión de lo que hemos alcanzado a leer de la entrevista. Ahora les voy a dar la tarea. Hacer los ejercicios de repaso de las páginas 66 y 67. Escúchenme un ratito. Estos ejercicios son de repaso de la unidad pasada. La entrevista ya empieza a hacer el tema de la unidad 4. ¿Ya? Entonces, por eso es la parte 1. Vamos a continuar con la entrevista a la siguiente clase, pero la tarea de hoy sigue siendo solo un repaso de los temas avanzados en la unidad anterior. ¿Ya? Ya. ¿Hay alguna duda, consulta? No. Ya, entonces Aquí muy se bien. nos va a acabar el tiempo. Profe, Sí, le quiero decir algo. dime, Abby. Profe, ¿vamos a terminar de leer esto o esa solo es nuestra tarea y lo dejamos así para leer en el colegio y esas cosas? Lo vamos a terminar, pero en la parte 2 de la lección de entrevistas. Ya, entonces... por Ya, eso tal vez le- mañana. Sí, vamos a continuar después, no se preocupen. Ya. Vayan a sus almuerzos, que tengan un buen día y nos vemos después. No, todos. Que finalice, tiempo. ¿Qué? Ese no es tu número el que me diste. Nos vemos en Fortnite. Esto es capítulo dorado, ¿no Ya, nos vemos en Fortnite. Chao. Chao, chao. Nos vemos en la siguiente temporada. Chao. Adiós.